A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg desarrolló un invento que significó una verdadera revolución en la civilización occidental. Estamos hablando de la imprenta de tipos móviles. Para tener una idea de lo que significó la imprenta en aquellos tiempos, diríamos que fue comparable a lo que a partir del siglo XX produce la informática y la digitalización. ¿Qué pasó después de la creación de la imprenta? ¿Cuáles fueron los cambios sociales que provocó? Cuando se habla del origen de la imprenta, el nombre de Gutenberg aparece en primer lugar. Sin embargo, hay muchos mitos alrededor de esta invención. Se sabe que los chinos, casi 1000 años antes, ya tenían un recurso parecido de sellos de madera, en donde tenían en cada sello un ideograma, de manera que podían armar párrafos, por supuesto, en chino. Johannes Gutenberg nació en la ciudad alemana de Maguncia hacia el año 1398. Años más tarde se trasladó a Erfurt, donde creó un sistema mecánico que permitiría reproducir textos mediante caracteres metálicos. Fue así como dio origen a la imprenta. Antes de este invento, copiar una sola Biblia llevaba 10 años y se necesitaban todas las pieles de un rebaño de ovejas. La cuestión tecnológica fundamental fue tener las letras separadas, tener varias letras de cada tipo y poder armar palabras, oraciones y párrafos en un tamaño que se llama caja tipográfica. La segunda y gran cosa que le atribuyen a Gutenberg es la aleación metálica, es decir, no hacerlo en madera, sino descubrir, ya que él era orfebre y tenía el manejo de metales, hizo una aleación que, digamos, casi es más importante el descubrimiento de la aleación que el de los tipos móviles, que parece ser que no fue un descubrimiento, porque sigue siendo actualmente de plomo, antimonio y manganeso. Ahí podríamos decir que Gutenberg la hizo bien. Antes de la invención de la imprenta, los libros eran monopolizados por los monasterios católicos, donde los monjes los copiaban y los ilustraban a mano. El sistema ideado por Gutenberg permitió una sustancial reducción de costos y de tiempos. El primer libro impreso con el nuevo sistema fue la Biblia, con una tirada de alrededor de 120 ejemplares. Una cantidad muy importante para la época, ya que solo un 5% de la población sabía leer y escribir. El invento se propagó rápidamente por Europa, que estaba en pleno proceso de expansión cultural. En 1469 se abrió la primera imprenta en Venecia y en 1476 en Inglaterra. De golpe, 2-3 ciudades tenían imprenta y en 30 años más de 300 imprentas en Europa. Entre 1452 y 1500 se imprimieron más de 6.000 obras distintas. Las tiradas de cada obra podían llegar hasta los 300 ejemplares. Estos primeros libros, por su importancia histórica, son denominados incunables. Lo que es importante comprender es que el proceso de la evolución y de inserción de la imprenta en la vida cotidiana no fue un proceso inmediato ni de corto plazo. Tardó y se desarrolló a lo largo de todo el siglo XV, todo el siglo XVI y empezó a impactar muy fuertemente en el siglo XVII en la vida cotidiana de las personas a nivel mundial. Con la invención de la imprenta nació el germen de lo que siglos más tarde serían los medios de comunicación. La civilización occidental había cambiado para siempre. Trajo consigo muchísimas evoluciones en conceptos sociales, más que nada, porque había muchas personas que la concebían como que era una enorme oportunidad para empezar a distribuir la información y otras personas que realmente temían por esta propagación tan masiva y tan compleja de la información.
En los siglos XV y XVI, con la aparición de la imprenta, lo que cambia es la circulación de la palabra respecto de la censura del poder de la Iglesia. De hecho, una de las primeras cosas que sucede es que la Iglesia misma le pide a los reyes y a la monarquía que continuaran con ese sistema, porque si no, ellos no iban a poder financiar desde la Iglesia a los propios copistas, que en general eran monjas o monjes que vivían en los monasterios. Y entonces ahí hay una primera disputa, que es cómo sostenemos a esto, porque por otro lado cada palabra que se copiaba era fuertemente controlada por el Vaticano. Antes de la invención de la imprenta, la gran mayoría de la población, casi la totalidad, era analfabeta. Y por eso eran justamente los sacerdotes los que iban por las casas y leían fragmentos de la Biblia y les daban la interpretación que les convenía. Si hay un control de la palabra, hay menos posibilidad de que esa palabra sea cuestionada. Los libros eran solo accesibles para los sacerdotes, los nobles, los ricos comerciantes, no solo por su alto costo, sino también porque las clases altas querían ser propietarios del saber. Esto hizo, por ejemplo, que años después, en alguno de los concilios, se prohibiera a los feligreses leer directamente los textos religiosos. Martín Lutero fue un teólogo alemán que en el siglo XVI planteó sus discrepancias respecto de la conducta y la postura de los representantes de la Iglesia Católica. Su fuerte oposición generó una gran reforma y la creación, más tarde, de la Iglesia protestante. Una de las cosas que produjo la reforma, el luteranismo, fue el acceso a la información de primera mano. Lo que permitió esto, que la gente común, para decirlo de alguna manera, tuviera acceso directo a la palabra, quizás a la libre interpretación por primera vez. El momento en que apareció la imprenta no fue casual. Europa estaba iniciando la revolución cultural denominada Renacimiento, un fenómeno de matriz urbana que aparecía para romper las tradiciones medievales. Esto rápidamente puso al usuario, de alguna manera, para decirlo, al habitante, muy cerca de los libros, de los impresos. Entonces, bueno, los temas eran variados, algunos tenían que ver con cuestiones bucólicas, así, griegas, romanas, pero bueno, por supuesto que lo que más cotizaba eran los temas religiosos. A su vez, la difusión de obras científicas y la impresión de mapas y rutas de navegación hicieron posible el viaje de Colón hacia América en 1492. Uno de los textos más conocidos de la época fue Utopía, de Tomás Moro. Por escritos como este, las monarquías buscaron limitar el potencial de la imprenta apelando a la censura. Los editores debían pedir permiso a los funcionarios reales antes de imprimir cualquier obra. De no hacerlo, sufrían severos castigos. Pero la burguesía ya había descubierto el poder de la imprenta como la herramienta más valiosa en la lucha por el poder. Cuando empieza la censura y el control en la nueva época de la imprenta, en algún momento se quiere intentar cerrar o prohibir los talleres, aparecen también las literaturas clandestinas, ¿no? La literatura pirata. Y es interesante porque la palabra pirata después vuelve a aparecer en la época de Internet. Tanto la Iglesia como los monarcas confeccionaron listados de obras prohibidas que no debían circular ni ser impresas. Estos listados integraron el Index Librorum Prohibitorum o Índice de Libros Prohibidos. Una de las ideas de la Iglesia era que solo los talleres controlados por ellos fueran capaces de reproducir obras. Y entonces tal vez lo que sucedía era que había otras obras que querían circular y que los talleres, como estaban en una alianza de cooperación con la monarquía y no permitían, entonces todo lo que la monarquía no permitía, lo que el poder de ese momento no permitía, circulaba por otro circuito clandestino y por un circuito de distribución también clandestino. Como forma de evitar los castigos, muchas veces
Los editores usaban nombres y lugares falsos para editar obras no autorizadas. La primera imprenta en América llegó al actual territorio mexicano en 1539 a la ciudad de Tenochtitlán, 100 años antes que a las colonias anglosajonas. Al territorio de la actual Argentina fue traída en 1699 por la orden religiosa de los jesuitas, que la instalaron en uno de sus conventos en la ciudad de Córdoba. En 1780 el virrey Juan José Vértiz y Salcedo ordenó que se trasladara a la Casa de Niños Expósitos de Buenos Aires para que fuera usada en la impresión de bandos y documentos públicos. Los libros llegaban a la colonia de manera muy controlada. Los pocos que se importaban eran para las clases más altas. Una de las principales actividades sociales de la época eran las lecturas en voz alta, que se compartían entre los matrimonios y amigos de las familias más acomodadas. Por esos años empezaron a llegar las obras de imaginación, que hasta hacía muy poco eran lecturas prohibidas. Estos libros, ahora llamados de ficción, eran, entre otros, El Lazarillo de Tormes, La Celestina y El Quijote. Las ideas de cambio social llegaban y entraban al Virreinato Río de la Plata por vía del contrabando, porque como ya hemos dicho, eran textos prohibidos. Había reuniones clandestinas donde se leían y se discutían los libros de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, de la Enciclopédie Française, etc. Y de esa manera se iban sentando las bases de la Revolución de Mayo. Iba tomando cuerpo la discusión entre las ideas del absolutismo monárquico, imperante hasta entonces, y por otro lado las ideas del liberalismo, de la iluminación, que pregonaban la idea de otra organización social, de otra organización política, de la soberanía popular y también de un régimen que de alguna manera atendiera a los intereses del pueblo. Las ideas de pensadores como Rousseau en el Río de la Plata lo que alentaron fue una visión distinta del hombre. Lo que Rousseau decía es: el hombre es bueno por naturaleza, pero se vuelve malo cuando se le aplica un poder que lo somete. Si se lo somete, puede rebelarse contra esa dominación. Y esas ideas circulando en el Río de la Plata influyeron, por supuesto, a las élites de criollos que empezaron a pensar en que había que declarar las independencias y tener gobiernos propios. El panfleto, papeles que daban vueltas por la calle, en general con cuestiones políticas o cuestiones de vecinos. Este medio se llevó y fue muy útil para las revoluciones. Fue como un arma. De manera que llegaron los libros de Europa, se instalaron las imprentas, empezaron los panfletos. Revolución. La imprenta de Niños Expósitos comenzó a imprimir papeles periódicos desde inicios del siglo XIX, como el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio o el Correo de Comercio. Estas publicaciones difundían en el Río de la Plata nuevas ideas económicas y filosóficas que circulaban en Europa. Con la Revolución de Mayo de 1810 y bajo un impulso de Mariano Moreno, comenzó a imprimirse la Gaceta de Buenos Aires, el órgano oficial del gobierno revolucionario. La aparición de los primeros periódicos en el Río de la Plata fue un fenómeno en principio de elites, por supuesto, como toda aparición de tecnologías de la comunicación, en principio son usadas por un grupo más pequeño. Pero es interesante porque los primeros periódicos eran una prensa que hoy consideraríamos partidaria.
moldearon la sociedad a nivel social, moldearon la sociedad a nivel económico, empezaron a establecer diferentes prioridades. Realmente, si nos retomamos al siglo XVIII o al siglo XVII, las búsquedas primordiales eran primero el dinero, después el poder y después la influencia. En las últimas décadas, o en los últimos tiempos, en los tiempos contemporáneos, esto se está dando vuelta, está yendo a la inversa. Se busca primero la influencia, después el poder y por último el dinero como consecuencia. Y creo que en ese proceso de transformación de las búsquedas de las personas, la prensa escrita fundamentalmente, y la prensa digital también en las últimas décadas, toma un papel que es fundamental. El rol de la prensa en la formación de la opinión pública es muy importante. Y eso conlleva el riesgo de la manipulación, es decir, de operar a favor de intereses personales o sectoriales que no están alineados con el bienestar general. Y quizá hoy estamos volviendo tal vez a una conciencia de que en realidad los medios nos hablan cada uno desde su ideología, desde su punto de vista, no tal vez volviendo a esa primera prensa partidaria, pero sí a una visión más segmentada, ¿no? De que cada uno habla desde una ideología y una toma de postura respecto a cómo ve el mundo. La expansión del capitalismo convirtió la libertad de prensa en el pilar básico de los derechos ciudadanos. La prensa, que había nacido a la luz de la invención de la imprenta, se transformó y ganó terreno como un factor de poder, no solo por comunicar los actos de gobierno e informar a la población, sino también por formar opinión. ¿Qué pasó a partir de la evolución de la prensa escrita y del desarrollo de otros medios de comunicación? La primera innovación tecnológica en el campo de la comunicación, sin duda, fue la imprenta de Gutenberg. La segunda, la invención del telégrafo en 1837, que derivó años más tarde en el teléfono. La tercera, la foto. Otra de las grandes revoluciones en los sistemas impresos y en los periódicos y en la sociedad fue la posibilidad de empezar a imprimir imagen fotográfica. Porque hasta ahora incluíamos en los periódicos dibujos que eran grabados artísticos, unas personas que hacían grabados en metal, con la posibilidad maravillosa en aquel momento de poder imprimir y serializar la impresión de fotografías. Podríamos decir que cambió la percepción de la realidad. Luego llegaron la radio, el cine y la televisión. Y en el siglo XX se produjo la nueva gran revolución con la aparición de las computadoras, Internet y el proceso de globalización. La posibilidad casi instantánea e infinita de comunicación. Ante estas revoluciones tecnológicas, siempre la sociedad ha respondido más o menos de la misma manera, con Internet, con el cine, con la fotografía. O bien se dice que el cine es la muerte de la fotografía, y la fotografía es la muerte de la pintura, y la pintura es la muerte de vaya a saber qué. Lo mismo ocurrió cada vez que dábamos un paso adelante en la tecnología. Internet será la muerte de un montón de otras cosas y el comienzo de un montón de otras. En el siglo XX, las principales dos disrupciones tecnológicas fueron la invención de la computadora personal, concebida por Alan Turing a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda invención tecnológica más importante del siglo XX fue Internet. Internet nació durante la Guerra Fría por un miedo latente en ese momento, que era la posibilidad de una tercera guerra mundial o del estallido de una nueva bomba atómica que cortara las comunicaciones. Y entonces lo que se buscó fue crear un sistema redundante, es decir, que si había un corte en algún camino de la comunicación, ese mensaje pudiera tomar otro camino alternativo y el mensaje llegara de todas formas a su destinatario. En un primer momento, el uso fue militar, fue para la guerra, ante un ataque. Después se expandió a los científicos que tenían que compartir información con otros científicos y finalmente, aproximadamente a mediados de la década del 90, en Estados Unidos se masificó hacia el público. Son tecnologías que además nos impactan a todos, impactan a toda la humanidad directa o indirectamente.
porque tanto Internet como la imprenta van a impactar e impactaron a toda la humanidad en materia de alfabetización, tanto alfabetización manuscrita como alfabetización digital, en materia de modelos de negocio, en materia de políticas de Estado. La computadora personal moderna, la computación moderna, es considerada una herramienta que transformó nuestro poder hacer y empezó a permitir un montón de evoluciones en materia del bienestar social, el bienestar económico y el bienestar político también. Por supuesto que antes de la informatización total de la industria editorial y del diseño y de todo lo que tiene que ver con la gráfica, se hacía todo a mano. Siempre digo, estuve como de los dos lados. Toda mi carrera de estudiante fue de una manera y después la profesionalización fue totalmente de otra. ¿Qué pasó en el medio? Bajó el ovni de la computadora. No sé si yo todavía tengo los apuntes de mi carrera, pero deben ser valijas y bolsas. Hoy en día en un lector, en un reader, podría entrar todo lo que estudié yo y todo lo que estudió un filósofo, un historiador y creo que toda la bibliografía de la UDEVA. Las Naciones Unidas declararon Internet como un derecho humano hace pocos años, en el 2015. Se declara un derecho humano para alertar a los gobiernos, a los que toman decisiones, a que hay que encargarse de conectar a los que no están conectados, de la misma forma que en algún momento era una necesidad educar a los que no estaban educados para que no se quedaran fuera del mundo. Como hemos visto, la invención de la imprenta provocó una verdadera revolución en aquella época. Significó la caída de los límites a la difusión de ideas y facilitó la propagación de pensamientos y de conceptos distintos que promovieron cambios sociales importantísimos. Hoy estamos en presencia de otra revolución, que es el Internet, que ya ha provocado modificaciones en los paradigmas no solo de la comunicación, sino también de lo social, de lo cultural, de lo económico. Es decir, que sin duda hoy somos testigos y protagonistas de una nueva revolución.